Buenas noches, camaradas. Una vez más está con ustedes su amigable vecino, el sorprendente Ángel, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UNAM y coordinador de Estadística aquí en la Ciudad de México. El tema que vamos a tocar en el video de hoy es el siguiente y tiene que ver con la convocatoria que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con respecto a la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Vamos a citar la fuente textual para que entendamos qué es lo que queremos analizar. Dice aquí: trabajador, recuerda, en el punto 1 de la convocatoria, que por ningún motivo perderás o verás reducidos tus derechos en caso de que tu contrato colectivo de trabajo no obtenga el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Conservarás las mismas prestaciones y condiciones de trabajo. Fíjense qué curioso. De esto el sindicato tradicional ha hecho oídos sordos. Y aquí es algo que nos mueve y nos plantea serias interrogantes. Si constantemente se viene una campaña de desinformación aduciendo lo contrario, de que sí se perdían todas las prestaciones, ¿cómo es posible que con un documento expedido por la Secretaría del Trabajo se diga totalmente lo contrario, perdón? ¿Nos mintieron? ¿Nos engañaron? Pues todo parece indicar que sí. Y esto es bien delicado, porque si ustedes me permiten, yo quisiera citarles uno de los artículos y una de las fracciones en las que está obligado el instituto para con sus trabajadores. Artículo 3, fracción 12 del Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Dice: elevar el nivel moral y cultural de sus agremiados, tendiendo especialmente a robustecer la conciencia de clase. Yo les pregunto, ¿a partir de mentiras y engaños se eleva el nivel moral y cultural de la clase trabajadora? Porque aquí, una de dos: o miente la Secretaría del Trabajo con esta convocatoria, o el que ha estado mintiendo sistemáticamente es el sindicato tradicional. Me imagino que les ha de haber costado mucho trabajo y más a fuerzas que de ganas tener que colocar estas convocatorias en sus distintas unidades. Si ustedes tienen alguna duda sobre lo que se está comentando aquí, acérquense a las unidades en las que ya están pegadas las convocatorias y leerán esto que yo acabo de citarles de manera textual. Y qué curioso, esto no lo subrayan en amarillo, como otras cosas de manera tramposa y de manera parcial hacían. Ahora bien, citando el mismo estatuto del sindicato tradicional, les voy a mencionar el artículo 3, fracción 17, que dice: combatir todo sistema que entrañe engaño o represión o cualquier otro que tienda a la explotación de la clase trabajadora. Aquí hay una palabrita bien interesante: engaño. ¿No se nos engañó al decirnos que perdíamos todas las prestaciones? Dentro de esta misma convocatoria hay un punto que quiero también que analicemos, que parece que también se queda como escondido. Es muy peculiar porque muchos compañeros, para tratar de encubrir este engaño o tratar de desviar la atención, dicen que es que la Secretaría del Trabajo nos engaña con las letras chiquitas. Bueno, estas también son letras chiquitas, vamos a ver qué dicen las letras chiquitas, ¿no? Punto número 3 de la presente convocatoria. Tu sindicato y tu empleador están obligados a proporcionarte una copia impresa de tu contrato colectivo de trabajo vigente. Yo les pregunto, compañeros, ¿ya está en sus manos el contrato colectivo de manera impresa? Porque esto tampoco se menciona. Y algunos podrán objetar: bueno, sí, es que se puede descargar digital. Aquí la ley es muy clara. Podemos debatir la pertinencia o no de tenerlo digital, pero es un mandato legal, nos guste o no. Ahora bien, ¿esto qué nos lleva a reflexionar? Hay algunos compañeros que de manera cándida, de buena fe, creen que se puede recuperar el viejo régimen de jubilaciones y pensiones apelando a la buena voluntad y a la gracia del sindicato tradicional.
Bueno, quisiera citarles aquí a Max Stirner. Él dice: debéis apresar a la gente por sus intereses reales si queréis tener acción sobre ellas. O en buen español, el interés tiene pies. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros votamos que no, tenemos un instrumento de presión que va a obligar al sindicato tradicional y a los sindicatos que quieran recuperar esa titularidad para que lleven a cabo las propuestas que nosotros les endilguemos. Y bueno, hay compañeros que dicen, no, es que una vez que votemos que sí los vamos a presionar. Yo quisiera preguntarles, compañeros, ¿cómo? Desde el 2008 para acá, que se perdió el régimen de jubilaciones y pensiones, porque ese último fue el intermedio de 35 años con Afore. Del 2008 para acá los demás nos tocan las Afores. Yo quiero preguntarles, compañeros, ¿han mostrado interés en esos 13 años por intentar siquiera, ya no digamos recuperar, por lo menos poner sobre la mesa esta propuesta? Y no vayamos décadas atrás, vámonos a lo inmediato. Cuando en febrero de este año más o menos se empezaron a presentar las ponencias para el Congreso que se va a realizar en octubre de este año, y en el que miles de trabajadores hicieron la petición formal por escrito de la recuperación de ese régimen de jubilaciones y pensiones. Yo te pregunto, compañero, si no lo van ni siquiera a simular, discutir en este Congreso, ¿tú crees que una vez que no tengas cómo controlarlos y cómo forzarlos, nos van a hacer caso? En el video anterior yo les mencioné mi participación en el movimiento estudiantil de la huelga del 99-2000. Las autoridades universitarias nos exigían que nosotros abandonáramos ese instrumento de presión que fue la huelga, y no nos quedó otro recurso. Si nosotros hubiéramos sido tan ingenuos o inocentes para abandonar ese método de presión, no hubiéramos podido frenar la privatización que se cernía ya sobre la universidad. Entonces, compañeros, afortunadamente hoy no tenemos que acudir en este momento a una huelga o a cerrar calles o a cerrar oficinas. Simplemente es ir a la casilla y votar que no. Y al votar que no, abrimos la posibilidad de poder luchar por recuperar el viejo régimen de jubilaciones y pensiones. Ahora bien, es muy interesante porque varios compañeros, a pesar de que están viendo que en la convocatoria, de manera dolosa, el sindicato tradicional nos engañó, siguen justificándolo. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente le quiero exponer un tema, ya que en el IMSS, el próximo 14 de junio, los trabajadores sindicalizados de esta institución van a votar para legitimar su contrato colectivo. Sin embargo, algunos sectores del sindicato están haciendo circular el rumor de que el Ejecutivo tiene la consigna de acabar con las prestaciones o con el sindicato mismo, al estilo de Calderón con luz y fuerza. La pregunta sería, presidente, de acuerdo a todo lo que usted ha planteado y ha promovido, esto es un contrasentido. Sin embargo, yo se lo planteo, ¿qué mensaje le daría a los sindicalizados de acuerdo a esta situación que quieren crear inestabilidad en el IMSS? Sí, que es falso, que los trabajadores son intocables, trabajadores eventuales o de base. No hemos despedido trabajadores de base ni sindicalizados. Entonces, esa política se va a mantener siempre. Que no se dejen desinformar. Es muy interesante porque el problema es que ya nos mintieron y eso es repudiable, reprochable. Pero tenemos también que asumir nuestra responsabilidad. No podemos, ante los hechos evidentes en que nos están falseando información y nos están engañando en nuestra cara, nosotros ser cómplices de ello. Porque entonces sí, ya el problema no sería quien nos engaña, sino nosotros que nos dejamos engañar. Quisiera
citarles este párrafo de un psicoanalista marxista llamado Erich Fromm. Les pongo en contexto. Yo me pregunté, bueno, ¿por qué la gente o los compañeros, a pesar de que están viendo la mentira frente a ellos, todavía se niegan a reconocerla y a enfrentarla? Pueden ser varias razones. A lo mejor el ego herido, porque a nadie nos gusta sentirnos engañados. Y reitero, no es un crimen. A todos alguna vez en la vida nos han engañado. El crimen es que tengamos la evidencia enfrente y nosotros todavía sigamos justificándola. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Si en el ánimo de nosotros poder sentirnos seguros, acudimos a ciertos comportamientos que nos hacen sentir, nos dan cierta certeza. Y Erich Fromm menciona uno en particular que voy a citar: conformidad. Este comportamiento se presenta cuando la gente incorpora inconscientemente las creencias, normativas y procesos de razonamiento de su sociedad y las experimenta como si fueran propias. Esto no les permite tener pensamientos libres genuinos, lo que tiende a provocar ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos tanto miedo de poder hacer uso y ejercer nuestra libertad que nos refugiamos en ese sentimiento de pertenencia, en ese sentimiento de autocomplacencia, e introyectamos esas ideas que nos son ajenas, pero pensamos que no son propias. Ideas como las que mencioné en el video anterior: si no les gusta, renuncien. Se perderán todas las prestaciones. ¿Y cómo podemos corroborar que esas ideas fueron introyectadas y no son parte de nosotros? Simplemente yo te pregunto, compañero, cuando tú repites eso, ¿te fuiste a las fuentes para analizar y entonces llegar a esa conclusión? Porque si es así, entonces sí son tus ideas. Pero si nada más escuchaste lo que te dijo un delegado sindical o algún otro compañero, entonces quiere decir que desafortunadamente las introyectaron en nosotros. Para cerrar este video, los invito a que reflexionen, los invito a que seamos serios. Hoy estamos en una cita histórica y veremos si estamos a la altura de las circunstancias. Gracias y que pasen buenas noches.